A ver, entonces nosotros tenemos este ejercicio de aquí, tenemos un rectificador monofásico controlado de media onda con una carga RL más V. Entonces, ¿qué nos están pidiendo en el primer literal? Pues nos están pidiendo graficar el voltaje de salida y la corriente de la carga, que es pues, básicamente la corriente de salida también. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esta parte de aquí para bosquejar? Pues tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando con una carga, digamos, con una FEM, o sea, con una carga RL con FEM. ¿Qué quiere decir esto? Que a cierto ángulo alfa, expresado de la siguiente forma, como está seno a la menos uno de voltaje de mi FEM, sobre mi amplitud de entrada, en este caso, de la seno, pues precisamente lo que va a pasar es que, por ejemplo, miren, tenemos aquí mi seno sinusoidal, y pues vamos a tener, digamos, por aquí el voltaje de la FEM, en este caso el voltaje de la FEM. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente, más o menos más arriba. Por aquí, por aquí, por aquí, más o menos. Precisamente en este punto de aquí, en este punto de aquí, vamos a llamarlo aquí que va a ser mi punto, vamos a ponerlo de esta forma, va a ser mi punto alfa. ¿Qué quiere decir esto? Que mi diodo de 1 va a conducir justamente en este punto de aquí cuando mi voltaje de amplitud de la señal seno sea mayor a mi voltaje de FEM, voltaje de la FEM. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente ese ángulo vamos a ponerlo acá al lado, precisamente, vamos a suponer que aquí está mi FEM, mi voltaje FEM, mi voltaje BC. Y justamente en este punto de aquí vamos a tener mi ángulo alfa. ¿Ok? Este ángulo también se le llama, creo que en la diapositiva se le pone como N, pero yo le puse alfa nomás, no importa. Ya, ¿qué pasa justamente en este valor de alfa, en este valor del ángulo? Precisamente mi carga, precisamente va, mi carga, mi diodo de uno va a conducir justamente, por lo tanto, en este punto va a recibir la señal seno. Mi, mi voltaje VO va a ser precisamente seno. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de alfa, pues podemos decir que mi voltaje VO es perdón, es precisamente mi voltaje VC. Entonces, justamente en este punto, donde ya mi voltaje seno, de la seno, perdón, superó al voltaje de la FEM, pues ahí precisamente va a conducir con la onda hasta precisamente este ángulo pi. ¿Por qué? Porque justamente aquí ya mi onda de entrada se está haciendo negativa, está entrando al periodo del semiciclo negativo. Con esto de aquí, pues precisamente deja de conducir mi diodo de uno. Entonces, por lo tanto, empieza ahorita a conducir mi diodo de 2. ¿Por qué? Porque justamente si se dan cuenta, al momento de que entra la semionda negativa, pues básicamente, aunque no he puesto la gráfica de la corriente, más o menos, para bosquejarlo es más o menos de esta forma. Precisamente cuando justo esté entrando la onda seno, mi corriente, digamos que en este punto de aquí, va a empezar a decaer. ¿Qué pasa? Que el inductor pues se opone a los cambios de corriente, o los cambios bruscos. ¿Qué va a hacer esto? Va a inducir un voltaje precisamente para compensar el decamiento, ¿cómo se dice? Va a compensar la caída de corriente, por así decirlo. Entonces, con esta inducción va a ser necesariamente, o sea, esta inducción de voltaje va a hacer que se polarice nuestro diodo de 2, que va a hacer que conduzca justamente en este intervalo. ¿Qué pasa? Que justamente, como estamos nosotros, si se dan cuenta, estamos trabajando nosotros en un modo de conducción discontinua. ¿Qué quiere decir eso? Que mi corriente en algún punto, va a llegar a un ángulo beta, que este beta es el ángulo de extinción de la corriente. Por palabras simples, el modo de conducción discontinuo va a ser que, precisamente que mi corriente va a llegar hasta el valor de cero. No va a oscilar como en el modo de conducción continua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues precisamente cuando se extinga la corriente en un ángulo alfa, vamos a ponerla por aquí, en un ángulo alfa,
Volver acá este color. Cuando se extinga la corriente, pues precisamente mi diodo va a dejar de conducir hasta llegar a este ángulo. Uy, se borró. Bueno, hasta llegar hasta este ángulo. ¿Qué viene ahora? O sea, o sea, ¿qué pasa ahora? Pues precisamente, como estamos en la semionda negativa, mi diodo de uno no va a conducir tampoco. ¿Qué quiere decir esto? Que mi carga o mi voltaje de salida ahora a tomar el voltaje de la FEM. Entonces, justamente este ángulo va a pegarse un impulso, digamos así, al valor de la FEM. Y así va a seguir hasta el siguiente semiciclo que, digamos, voltaje de la sinusoidal supera el voltaje de la FEM. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí nomás, un solo semiciclo. Entonces, este sería la gráfica del voltaje de la salida. Entonces, déjenme ponerle bien el voltaje de la corriente. Ahora me están pidiendo también el voltaje de la corriente. Entonces, uy, vamos a poner acá. Vamos a poner un poquito acá abajo. Entonces, con el voltaje, con la corriente de la carga, pues hay que tener en cuenta lo siguiente. Como están diciendo en modo discontinuo, entonces, pues primeramente va a empezar obviamente a conducir, o sea, va a haber corriente en el circuito, desde el punto alfa, desde este ángulo, porque a este alfa hacia atrás, pues no va a haber corriente, porque obviamente el voltaje de la zona no ha superado el voltaje de la fe, entonces no va a haber ninguna corriente. Entonces, vamos a poner acá esto de aquí. Pues, a ver, entonces la gráfica sería de la siguiente forma, sería más o menos algo así. Vamos a hacerlo bien. Entonces, llega a esta parte de aquí y como es discontinuo, pues va a extinguirse en un ángulo beta. Ok, entonces sería más o menos por aquí sería pi y aquí sería pues precisamente beta. ¿Ok? Si no estoy mal, cuando es discontinuo, va a haber un intervalo en esta parte de aquí donde la corriente va a ser precisamente cero en este caso. Sería en este dicho intervalo de aquí. Ya, entonces, uy, se me borró esto. Ahí está. Entonces, más o menos así sería la gráfica precisamente de la corriente de la carga. ¿Ok? Entonces, ahora lo que sigue es precisamente, bueno, digamos que ya tenemos el literal A. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues, sí, vamos a hacerlo con este color. Ahora dice que realiza el análisis matemático para encontrar la expresión de la corriente de la carga para cada intervalo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a primero a realizar el análisis para el primer intervalo de la corriente de la carga, que es precisamente uy, miércoles, es precisamente desde alfa, porque para valores menores de alfa, pues la corriente aquí lo acabo de dibujar es cero, entonces no tendría sentido tomarlos desde cero, o sea, desde aquí no tendría sentido porque no tenemos corriente, entonces empezamos desde alfa, pues sería desde alfa hasta pi. ¿Por qué? Porque justamente digamos que hasta pi la corriente va a crecer, por así decirlo, porque justamente acá arriba, si se dan cuenta, en la onda de entrada, y justamente en pi empieza la semionda negativa. Entonces, si se dan cuenta, aquí digamos que la corriente toma una curva decreciente, por así decirlo, que precisamente justamente esta parte de aquí lo va a describir otra, digamos, otra expresión matemática. No es la misma que está justamente en esta parte de aquí, que es creciente. Son dos expresiones matemáticas diferentes. Entonces vamos a analizar primero el de acá. ¿Ya? A ver, ¿cómo hacemos esta parte de aquí? Pues vamos a dibujar el circuito, digamos, equivalente para el primer intervalo. Entonces, como estamos en este intervalo, va a haber conducción de corriente. Entonces, el d uno estará activado, mientras que el d dos pues, va a estar un circuito abierto. Aunque en verdad el diodo 2 está, solo que está, digamos, soportando el voltaje inverso pico, que es básicamente mi voltaje de entrada en este caso. Entonces, entonces vamos a hacerlo por simplicidad, vamos a poner que no está. Entonces, aquí sería la carga RL
y la FEM en este caso. Vamos a ponerle así, así nomás. En este caso sí sería mi circuito equivalente. Pero obviamente vamos a tener una corriente justamente que circule por aquí. Una caída de voltaje en la resistencia, en el inductor y todo eso. Y toda esta suma de aquí, toda esta suma de voltaje va a ser mi voltaje de salida en este caso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Pues como esto de aquí está precisamente en paralelo, si no se dan cuenta, la carga está en paralelo a la fuente, podemos decir que mi voltaje de entrada, o sea, si mi voltaje de la senoidal va a ser igual al voltaje de VO. Con esto de aquí podemos decir que mi voltaje de entrada pues, va a ser Vm por el seno de Wt. Ya. También podemos decir que mi VO va a ser la suma precisamente por el de voltaje de Kirchhoff, pues va a ser Vr más Vl y más mi voltaje de la FEM, en este caso. Y con esto podemos expresar lo siguiente. Sería Vm seno de Wt va a ser igual a la suma de estas corrientes de aquí. Entonces, con esto de aquí, ahora lo que nos quedaría sería expresar, pues, los voltajes en las corrientes. En este caso, como la corriente I O está cruzando tanto por la resistencia, por el inductor, inductor, entonces aquí vamos a tener la misma corriente. Sería I/O por R más, y bueno, aquí sería, precisamente aquí sería la derivada, en este caso sería L por la derivada de mi corriente, en este caso, más S. Ya, entonces aquí facilita, o sea, se me hace más fácil ya poner la corriente en términos de WT. Entonces vamos a hacer eso lo siguiente. Vamos a poner IOWT por R más, en este caso, WL. Cuando se pone, o sea, cuando se expresa en términos la corriente con WT, esta parte de aquí con el inductor siempre se va a poner digamos, un WT, un W, ¿ok? Un W. Entonces, esta parte de aquí va a ser IO, no sé si está bien, sobre, en este caso sería la derivada de WT. Aquí lo que me faltaría solo sería BC, ¿ya? Entonces, en este caso de aquí, lo que tendría que hacer es esta BC pasarlo acá. Entonces, de hecho, no sé, vamos a escribirlo nomás. Será BM seno WT menos BC. Aquí tendríamos IO por R más WL multiplicado por la derivada de esta corriente. ¿Ya? Entonces, con esto de aquí, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos aquí una EDO que es no homogénea, que lo podríamos resolver de la siguiente forma. Pues podemos primero definir que esta corriente de aquí pues, va a ser la suma entre su componente natural más su componente forzada. Entonces, para facilitarnos esto, pues yo lo voy a poner precisamente ya directo, esta expresión. Ya, esta expresión de aquí. Entonces, me queda a mí lo siguiente, me queda esta sería la parte natural, me queda un expresado de la siguiente forma. Sería una constante A multiplicado por Euler. En este caso sería una de Euler, digamos que la gráfica sería como que decreciente en este caso. Porque tiene una Euler a la menos WT sobre W tau. ¿Ya? Ahora, eso con la parte natural. Ahora falta la parte forzada, que sería esta parte de aquí. Sería menos el voltaje de la Fe sobre R más mi Bm sobre el ángulo de la impedancia, en este caso. Eso sería seno de WT menos este ángulo, creo que se dice phi, que no sé si no estoy mal, o no me acuerdo. Pero ya, entonces, ¿cómo se expresa el módulo de la impedancia? Pues sería la resistencia al cuadrado, WL al cuadrado. ¿Y cómo es el ángulo? Pues el ángulo sería tangente a la menos uno de WL sobre R. Nada más. ¿Ya? Entonces, con esto de aquí, pues tendría que ahora sacar mi constante A. Entonces, cómo sacamos precisamente esta constante A? Pues de la siguiente forma. Entonces, recordemos nosotros
que estamos trabajando en un, o sea, la corriente está operando en modo de conducción discontinua, que quiere decir que justamente en mi, digamos, en mi corriente o evaluado en alfa, va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque este es el punto inicial. En este punto de aquí, la corriente es cero y recién va a empezar a crecer. ¿Ok? Entonces, este sería mi condición para poder hallar mi constante A. Todo porque me están diciendo que es un modo de conducción discontinuo. Si fuera continuo, pues precisamente esto no se daría, si no sería, si no estoy mal, sería igual a un valor inicial, porque en modo continuo la corriente no va a empezar en cero, sino va a empezar de un valor inicial, que si no estoy mal es esta expresión de aquí, y yo este valor en alfa. ¿Ok? Entonces, eso es para modo continuo, porque como estamos con modo discontinuo, pues se nos hace un poco más fácil, porque si nosotros evaluamos esto no, en alfa sería, no en pi, sería en alfa, esto va a ser igual a cero. Entonces, con esto de aquí vamos a evaluar lo siguiente. Como esto está en pi, nos quedaría lo siguiente sería, digo, esto está en alfa, sería Euler a la menos alfa WT menos BCR, sería más BM por la impedancia Z, el módulo, y por último me quedaría esta parte de aquí que sería alfa menos este ángulo de aquí. Entonces, como esta expresión de aquí esté evaluada a cero, pues yo puedo hacer lo siguiente, puedo decir a Euler a esta expresión de aquí va a ser igual, entonces sería más, vamos a pasar toda esta parte de aquí a la, digamos, a la izquierda, entonces sería, todo esto cambio de signo, sería BC sobre R menos BM sobre Z, en este caso, módulo. Entonces, así, ya, entonces tendría que decir lo siguiente y escribir lo mismo. Ahora lo que tengo que hacer, pues, multiplicar, en este caso vamos a poner con un rojo, hacer multiplicar toda esta parte de aquí por este alfa W tau, ¿ya? Entonces, con esto de aquí, hallo mi constante A. Entonces, esto sería de la siguiente forma. Vamos a ponerlo ya. Esto de aquí. Sí. Y esto multiplicado por este ángulo alfa W tau, ¿ya? Entonces, con esto de aquí ya hay mi constante A. Y lo que tendría que hacer, pues, ahora sí, mi corriente para el primer intervalo, pues quedaría de la siguiente forma. Sería PCR menos esto de aquí. Entonces, aquí pasa lo siguiente, si no estoy mal. Aquí vamos a tener nosotros, no, vamos a ponerlo acá al lado. Aquí, esta expresión de aquí, aunque no lo voy a poner ya directo acá, bueno, acá lo voy a explicar, sería la multiplicación entre esta exponencial con la de acá. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos nosotros una multiplicación exponencial, pues sus argumentos o los de aquí se van a sumar. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, pues, vamos a tener esto de aquí. Esto es tau, perdón, si lo dibujo bien, sería W tau, sería más alfa. Pero esto lo podemos también dejar expresado de la siguiente forma, sacando, digamos, sacando factor común negativo, sería de la siguiente. Entonces, esta es la expresión que se suele manejar, más o menos en los libros. En los diapositivas está raro porque se multiplican, no sé por qué lo hacen así, pero bueno, no importa. Pero entonces nos quedaría de la siguiente forma, sería WT menos alfa, esto por W tau. Entonces, esta sería mi expresión de la corriente, si no estoy mal, aunque creo que me falta poner los otros términos, así me falta poner esta parte de acá. Sería, ahora bien, y dejé de la fe y lo de acá. Entonces, ahí sí, si no estoy mal, quedaría mi corriente, en este caso, sí, ¿verdad? Sí, vale, entonces aquí tendría mi corriente, bueno, esto serían amperios para mi primer intervalo, aunque esta parte de aquí, no sé,
Sería para el intervalo, en este caso sería alfa, y sería hasta pi, en este caso. Yep. El intervalo es hasta alfa hasta pi. Entonces, ya tenemos el primer intervalo, ahora podemos manejar vamos a seguir con el segundo. En este caso, el segundo, ¿cómo sería? Pues sería desde pi WT hasta 2pi. Entonces, en este caso, vamos a hacer el análisis de la corriente ahora. Bueno, sería hasta alfa en este caso. Creo que aquí se me fue esto. Y es hasta alfa. Yep. De aquí sería mi segundo análisis hasta alfa. Ujú, hasta alfa sería. Sí, porque justamente en este ángulo la corriente se hace cero, entonces no tendría sentido ponerlo desde aquí, porque ajá, tendremos que poner el punto desde que cae hasta que se haga cero. Entonces, esta parte de aquí, no, ¿cómo me queda el circuito? Entonces, justamente en este intervalo de aquí, el diodo de 2 va a conducir. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a reemplazar por un corto. Entonces aquí me queda mi resistencia, mi inductor y mi FEM. Será BC, LR. Entonces aquí, o sea, en general, mi circuito me quedaría así porque este diodo de 1 se va a abrir. No va a haber paso de mi onda C, ¿no? Y aquí, como estos cuatro circuitos, pues aquí va a seguir cruzando. Sigo circulando mi corriente y yo. Ya. Entonces, con esto de aquí, como nosotros tenemos VO, digamos, en paralelo a un cable, podemos seguir lo siguiente, que VO, pues va a ser, obviamente va a ser igual a cero. Va a ser igual a cero. Entonces, este VO, recordemos que era la suma de los voltajes de la resistencia, inductor y de la FEM. Entonces, aquí tenemos VR, VL y voltaje de la FEM. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, pues, es dejar esto de la siguiente forma. Podemos hacer esto y despejarlo por acá y volarlo a menos voltaje de la FEM. Podemos poner lo siguiente, sería IO, IR, sería en este caso la derivada de IO sobre DT menos WC. Entonces, podemos aquí acá arriba, puedo yo esto expresarlo en términos de WT. Aquí me quedaría, no, sería, vamos a poner el primero, este sería WL multiplicado por IO WT sobre la derivada, bueno, diferencial de WT. Entonces, con esto nos quedaría igual a WC. ¿Ya? Bueno, de aquí precisamente, así lo mismo como arriba, tenemos una EDO, una EDO no homogénea, que pues precisamente también lo podemos resolver de la siguiente forma, pues sería a sumar su componente natural y su componente pues forzada en este caso. Entonces, su componente natural pues precisamente es lo siguiente, sería, ya. Bueno, como ya usamos A, vamos a poner B ya. Sería en este caso, voy a ponerlo directamente en términos de W, sería WT sobre W tau. Entonces aquí nos quedaría pues precisamente esta parte de aquí. Entonces, con esto de aquí, pues ahora tenemos nuestra componente real. Ahora con la componente forzada, pues va a ser nada más ni nada menos que BC sobre R. Esto sería mi resultado de la componente forzada. Entonces, ya. Entonces eso. Si no estoy mal, ahora solo tendríamos que, pues, básicamente sumar estas dos cosas. En este caso sería WT, W tau menos esta expresión de aquí. Pues, ¿qué pasa aquí? Que ahora tengo que hallar mi constante B. ¿Ok? Entonces, en este caso, mm, ¿qué, qué condición debería yo aplicar ahora? Pues precisamente lo que hay que hacer en este caso es lo siguiente. Bueno, como nosotros estamos haciendo el análisis ahora para esta parte de aquí, este intervalo de acá,
Sí, sí. Ahora, esta curva de aquí lo va a describir otra ecuación. Pero ¿qué pasa? Que obviamente la corriente no, por lo menos del inductor, no cambia. O sea, no debe cambiar, digamos, bruscamente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a concluir con eso? Que nosotros podemos evaluar en pi la expresión que yo saqué acá. O sea, que yo saqué W, digamos, la expresión de aquí. W igual a... Esta expresión de aquí yo la puedo igualar con la de acá. Porque precisamente, como esto de aquí no va a cambiar, se va a mantener. Entonces, con esa igualdad, nosotros vamos a poder hallar la constante B. Entonces, aunque aquí se me va a hacer un poco complicado, podemos decir que esta parte de aquí va a ser mi corriente IO2, para no confundir, para no confundirnos en este caso. Entonces, entonces aquí vamos a llamar la otra IO1. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer esta igualdad. Y con esta igualdad, como nosotros aquí ya hallamos la constante A, pues la única incógnita que nos quedaría pues sería la constante B. Entonces, eso, entonces déjenme, la corriente de aquí está aquí, llamarle I1, ¿ya? Entonces, esa parte de ahí quedó clara para no confundirnos. Entonces, para hallar B, para hallar esta constante, vamos a tener que hacer la siguiente igualdad. Sería IO evaluado en pi va a ser igual a I2 evaluado en pi. Entonces, ¿cómo a nosotros nos quedaría esto de aquí? Pues será lo siguiente. Déjenme ver si es que esto lo puedo copiar y nomás reemplazar pi, porque es bastante largo esto. Sería esta parte de aquí, vamos a bajar. Sería esta de aquí, pues sí. Entonces aquí lo que nos quedaría, pues donde veamos esta parte de esta expresión de aquí, pues lo reemplazamos por pi. Me faltó acá. Bueno. Entonces, tenemos esta parte de aquí. Ya. Entonces, esta expresión de aquí nosotros la podemos reducir mediante la siguiente, digamos, la siguiente propiedad. Esta expresión de aquí es igual precisamente al seno de este ángulo de aquí. Entonces, con esto podemos, digamos, simplificar un poco la expresión. Entonces, bueno, aquí sería igual a IO. Ya vamos por esa parte. Entonces, aquí sería BCR menos BM, la impedancia Z, seno de alfa, con este ángulo, menos este ángulo, y aquí sería menos pi menos esta expresión de aquí. Entonces, aquí sería menos esta parte, aquí sería BM, módulo de la impedancia, y aquí sería seno de este ángulo. Esto de aquí va a tener que ser igual, pues precisamente ahora a esta corriente que yo saqué aquí, pero evaluado en pi. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría mi constante B multiplicado por Euler a la menos, en este caso sería pi sobre WT, menos esta expresión de acá. Ya. Entonces, ¿qué me queda aquí? Pues precisamente esto de aquí se va con lo de acá. Entonces, a mí me va a quedar lo siguiente. Va a quedar B multiplicado por esto de aquí. Va a ser igual, pues, a BC, BR sobre BR. Toda esta parte de aquí. Esto de aquí. Y me queda más BM sobre la impedancia Z. Y esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que faltaría en este caso? Pues sería nomás multiplicar en los extremos, pues por Euler a la pi sobre WT. Aquí también me quedaría lo mismo, sería multiplicar pi sobre W, digo, T sobre W tau, mala mía. Entonces, con esto de aquí me quedaría B igual a esta expresión de aquí, si no estoy mal. Este, creo que se me creo que aquí, creo que aquí se me pasó algo. ¿Eh?
Eh, Esto bien. En este caso, no sé, aquí se me pasó algo. Ya, veamos, yo reemplazo esto con esto y se suma. Eh, Ujú. Ah, ya, ya. Vale, 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 vale. Vale, acá arriba, acá arriba me pasó lo siguiente, que acá se me pasó por alto esto de aquí. Digamos lo siguiente, nosotros, sí, vamos a hacer lo siguiente. O sea, aquí lo que se me pasó por alto es que, bueno, por lo menos yo lo que puse acá es que, digamos que como que cambié, digamos, este ángulo de aquí. O sea, cambié el punto de partida, porque el punto de partida del análisis era en alfa. Pero ahorita yo lo que hice fue lo siguiente, fue definir un W' y poner lo siguiente. Sería WT menos pi, que ahora mi punto de inicio sería, en este caso es pi y ahora ya no será alfa. Entonces, ¿qué es lo que cambia con respecto a ese cambio? Pues es precisamente en esta expresión de acá. Y aquí me quedaría, aquí lo que solo me faltaría sería poner menos pi. Ya. Entonces, con esto de aquí, ahí sí, ahí sí quedaría. Porque, ¿qué es lo que yo debería de tener cuando yo reemplace pi aquí en esta expresión? Que este Euler se me vaya. Entonces, eso es lo que se me pasó por alto ahorita. Entonces esto se va, esto no debería estar aquí. Y precisamente esto tampoco de aquí debe estar, este Euler tampoco, y esto tampoco. Yep, ya, entonces. Y si no estoy mal, esta sería la expresión de mi B. Entonces voy a ponerlo acá también. Entonces, déjenme ver, esto sí. Vale, está bien. Entonces, déjenme poner acá que yo estoy trabajando ahora con beta prima. O sea, beta prima, prima, esto de aquí. ¿Y qué más? Esto también sería prima y aquí ya reemplacé por lo que está acá. Ya. Entonces ahí sí estamos bien ya. Ahí sí estamos bien. Ya. Entonces, con esto de aquí yo ya obtuve pues precisamente mi expresión, mi constante B. Entonces yo puedo venir acá y decir, bueno, este sería lo siguiente. Sería WT, aunque déjenme ver. Bueno, aquí también falta poner prima. Entonces sería aquí W' sería igual precisamente a mi constante B. En este caso sería, vamos a copiarlo porque está un poco largo la expresión. ¿Ya? Entonces aquí me queda esta parte de aquí. Déjenme ver lo siguiente. Vale, ahí sí. Entonces todo esto sería multiplicado pues por este Euler de aquí. Sería Euler a la. Entonces, Euler a la menos W menos pi sobre WL. Digo, W sobre W tau. Yep. Entonces, aquí lo que me faltaría pues sería, si no estoy mal, sería restar por esta expresión de aquí. Sería WC sobre R. Entonces, con esto ya estaría pues precisamente, sería así, sería ya mi corriente para el segundo intervalo, si no estaría mal. Sí. Entonces, ¿qué faltaría? Bueno, en este caso, con esta corriente justamente de aquí, nosotros sí hacemos lo siguiente.
Si para esta expresión de aquí nosotros decimos, bueno, yo pongo esta corriente de aquí evaluado en beta, y si lo igualo a cero, pues voy a obtener el ángulo, pues básicamente el ángulo beta, el ángulo de extinción en este caso. Como no nos están dando datos, pues no se puede calcular, a menos que nos den una gráfica o nos den valores y se pueda meter en una calculadora gráfica y sacarle el valor de beta. Eso sería más o menos así eh, la cuestión. Entonces, pues eso. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues podría poner la regla de correspondencia de la corriente. La corriente total, en este caso sería precisamente para el primer intervalo, pues sería este, ¿dónde está? Nuestra corriente y uno y uno y uno. Ah, aquí está. Entonces sería todo esto de aquí. Sería toda esta parte de aquí. Entonces, uy, entonces venimos acá, copiamos, pegamos. Este sería mi primer intervalo. Y el de acá pues sería el segundo. Sí, será el segundo, digamos. Entonces aquí me quedaría pues el intervalo pues precisamente para alfa, WT, pi. Y aquí sería pues para pi, WT menor a beta. Escribir en beta. Ahí está, será para beta. Entonces, con esto de aquí, pues se calcularía, se extrae la expresión matemática para la corriente IO. Y creo que eso nomás lo que me pide para el primer ejercicio. Sí, entonces este será el primer ejercicio. Entonces, ya, lo debemos buscar el siguiente. ¿Dónde está el siguiente? Si no estoy mal, debe estar aquí en este documento. Aquí está. Entonces sería, ahora venimos con el de acá. Venimos con el segundo, sería pues este de aquí. Ya, se supone que ya terminé estos literales y cerrando entonces ya, acá. Entonces con este de aquí, vamos a hacer un poco más pequeño. Pues, ¿qué es lo que me están dando precisamente? Pues, dicen, para el siguiente rectificador monofásico de media onda controlado, aquí estamos viendo que tenemos un tristor y aquí tenemos los pulsos que le van a llegar al gate. ¿Qué nos piden? Pues básicamente nos piden graficar la onda de voltaje VO y la corriente de la carga, corriente IO. Pero tenemos que solo tenemos una carga resistiva, entonces, precisamente las gráficas no van a ser tan complejas en este caso. ¿Qué es lo que pasa? Aquí nosotros tenemos un transformador. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar aquí? Que aquí el transformador está actuando como reductor en este caso. Así que vamos a tener un voltaje, vamos a ver que sea de V2. Ya. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Pues graficar el voltaje VO. Aunque aquí nos están diciendo lo siguiente, que supongamos que el tristor ocurre, o sea, el disparo en este caso ocurre en un ángulo alfa entre cero y 180, ¿ya? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Porque alfa, básicamente el ángulo de disparo del tristor, va a estar entre 180 y cero en este caso. Entonces, pues de ahí nosotros ya podemos trabajar y qué último nos dicen y que el voltaje RMS del segundo red pues es B. ¿Ya? Entonces con esto de aquí podemos graficar pues, podemos graficar esta voltaje digamos, voltaje de la salida. Entonces, con el circuito de aquí pues no va a haber corriente a hasta que ocurra, digamos, un disparo en el gate del tristor que haga que conduzca en este caso y pase corriente por aquí. Entonces, aquí vamos a poner, digamos, uy, no, vamos a poner aquí pi y acá 2 pi. ¿Ya? Entonces, entonces, en este rango de aquí, pues va a estar el disparo, o sea, va a estar definido el ángulo alfa. Entonces, podemos poner que está de aquí en medio, ¿ya? Entonces, justamente aquí
Y en este ángulo ocurre, digamos, el disparo en el gate. Uy, se me borró, bueno, no importa. Ocurre justamente aquí el disparo del gate, coño. Bueno, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el tristor va a comportarse como un corto. ¿Qué quiere decir esto? Que mi onda del voltaje secundario, este va a ser, digamos, o sea, el voltaje VO, voltaje de la carga, va a tomar mi voltaje del secundario, el voltaje sinusoidal. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Se va a ver, digamos que como que la onda seno como medio recortada en este caso. O sea, la mitad de la onda, por así decirlo. Sería así, de esta forma. Hasta llegar hasta el ángulo pi. ¿Ok? Entonces, cuando, digamos, ahora va el semiciclo negativo, en este caso, la corriente va a ir de esta forma, pero el tristor justamente se va a apagar porque obviamente hasta más el semiciclo negativo, la corriente va a ir del otro lado. Entonces, justo en esta parte de aquí, pues va a ser cero. ¿Ya? Hasta, digamos, que ocurra el siguiente ciclo, el siguiente disparo. Entonces, esta sería pues básicamente la gráfica del voltaje de mi carga. ¿Ok? Entonces, pues eso era lo que me pedían nada más. Ya tenemos el primer literal. Ahora, ¿qué nos piden? Pues nos piden expresar el voltaje promedio ahora. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esa parte de ahí? Recordemos que la expresión del voltaje promedio, bueno, yo le pongo voltaje DC, pero también se le suele poner voltaje VO, aunque se puede confundir con lo de acá, pero esto sería pues precisamente 1/2pi en este caso, por la integral, bueno, vamos a ponerla de esta forma. VOT diferencial de WT, ya. Entonces, en esta parte de aquí, los ángulos, yo voy a ponerlo, el ángulo, pero los límites de integración lo voy a poner de la siguiente forma. Va a empezar en este caso de alfa hasta sería, bueno, en este caso sería, bueno, vamos a poner hasta pi nomás. No hasta esta parte, vamos a ponerlo hasta pi porque justamente va a haber solo voltaje desde esta parte de aquí, desde alfa hasta pi. Entonces, ahí sí nos quedaría la integral, le digo la integral. Con esto de aquí, pues, ¿cómo tenemos nosotros BOWT? BOWT podemos expresarlo de la siguiente forma, con esta regla de correspondencia. Justamente cuando estemos en el intervalo digamos, de alfa hasta pi, el voltaje BO va a tomar el voltaje de la sinusoidal, obviamente. Entonces, con esto de aquí, pues tenemos el primer intervalo, entonces con el segundo. ¿Qué va a pasar hasta aquí? Hasta 2pi más alfa. ¿Qué va a pasar justamente en este intervalo? Pues el voltaje obviamente va a ser cero. Entonces esto nos quedaría de la siguiente forma. Sería pi, wt, 2pi más el ángulo de disparo en este caso. ¿Por qué no inicia en cero? Porque bueno, en este caso solo puse la expresión desde que hay este voltaje en la carga. Entonces, o sea, también podría iniciar desde cero y me tendría y solo llegaría hasta, sí, creo que solo llegaría hasta 2pi, o sea, sí, hasta 2pi. Pero bueno, estaría ahí, también está bien expresado. Entonces, con esto de aquí, yo vengo acá en mi integral y pongo lo siguiente. Bueno, en este caso, y bueno, no importa. O sea, en este caso, o sea, lo que yo quería poner al inicio era poner 2pi más alfa y que justamente en este caso justamente yo desglose esta integral en la suma de dos integrales, pero que obviamente los límites de integración iban a cambiar. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso nomás. Va a iniciar desde alfa hasta 2pi más alfa. Entonces con esto de aquí, con la regla de correspondencia que se armó, pues podemos ya simplemente esto expresarlo como la suma de dos integrales. Aunque al final va a ser una porque esto es cero, entonces va a ser desde alfa hasta pi multiplicado por digo, sí, bm por seno de la de bt por diferencial del bt. Entonces, con esto de aquí, pues, ¿cómo nos quedaría? Pues aquí podemos poner directamente cero, porque esta integral, o sea, obviamente, vamos a poner nomás, esta integral va a ser desde pi hasta 2.
pi más alfa, pero obviamente como no tenemos voltaje, como se ve en la gráfica de acá arriba, la parte de aquí, pues aquí va a ser cero. Aquí va a ser cero del diferencial de t. Entonces, como este es cero, pues nos va a quedar solo esta expresión. Entonces, esta expresión de aquí, pues se puede integrar fácilmente. Este de aquí, como es constante, pues sale, entonces lo pongo aquí y me queda esta integral. Sería seno WT, diferencial de WT. Entonces, ¿cómo se integra esto? Pues precisamente sería de la siguiente forma. Entonces, tenemos una integral de seno. La integral de seno, pues precisamente menos coseno, de WT en este caso. Como es una integral definida, vamos a tener que reemplazar esto con los límites de integración. ¿Cómo nos queda esto al final? Pues sería 2pi. En este caso, como es menos, será menos pi, perdón, menos coseno de pi. Entonces, como es menos por menos, en este caso sería menos coseno también aquí. Y esta parte sería alfa, coseno de alfa. Entonces, con esto de aquí se va a hacer positivo. Entonces, uy, creo que se me pasó esto. No, no sé si está bien. Vale. Entonces, con esto de aquí, pues va a ser lo siguiente. WM2pi sería coseno de alfa. En este caso, como el coseno de pi es pues menos uno, entonces me va a quedar aquí más uno. ¿Ok? Entonces, esta sería mi expresión para el voltaje promedio de salida. Sería Vm sobre 2pi por coseno del alfa más uno. Entonces, esta sería mi expresión del literal B. Entonces, esto de aquí, pues ya está expresado. Ahora, ¿qué me piden? Pues me piden el voltaje, sería, pues en este caso, el voltaje RMS. ¿Qué pasa aquí? Bueno, el voltaje RMS podemos expresarlo de la siguiente forma. Es el voltaje RMS bueno, de la resistencia. Entonces, vamos a poner que, digamos, vamos a poner que es aquí, R. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, o sea, la fórmula para hacer esto viene con raíz. Entonces, yo lo que voy a hacer, pues voy a poner a elevado al cuadrado todo. Entonces, yo lo que voy a tener aquí, ya no va a ser la raíz, sino va a ser la expresión de adentro. Entonces, sería 1/2pi, sería, sería desde alfa hasta pi. Pero en este caso me quedaría ahora, básicamente sería mi voltaje al cuadrado, en este caso, voltaje de salida al cuadrado, CWT. Entonces con esto de aquí, pues ahora yo tendría que integrar lo siguiente, sería este pi sería pm al cuadrado, ya multiplicado por el seno, bueno, así mismo, vale, así nomás. Sería seno de WT, tm al cuadrado. Entonces queda WT. Entonces, con esto de aquí yo puedo sacar, digamos, factor común. Entonces esto sería de la siguiente forma, sería seno de WT al cuadrado. Entonces, ¿cómo integro esto? Vamos a ponerlo mejor. Sí, acá al lado podría ponerlo. Entonces, ¿cómo es esto? Pues precisamente este seno al cuadrado se lo puede expresar de la siguiente forma. Sería como uno menos coseno de 2 WT sobre todo esto sobre 2. Ya. Entonces, con esto de aquí, pues yo puedo sacar factor común, todo esto de aquí, y me va a dar quedar la siguiente integral. Sería uno menos coseno sería de WT y esta parte de aquí. Ya, entonces, integrando esto, pues nos quedaría de la siguiente forma. Fue esto. Sería, o sea, la primera parte sería pi menos alfa. Y esta expresión de acá me quedaría a mí lo siguiente. O sea, integrando esto me queda seno de WT sobre 2 con los ángulos de integración en este caso. ¿Ok? Sí, digamos que sí. Ya. Entonces, ¿qué me faltaría aquí? Pues sería precisamente lo siguiente. Sería en este caso, bueno, cuando nosotros reemplacemos con pi, esto se va a hacer cero, pues.
Entonces, como esto va a ser cero, esto no lo vamos a poner. Entonces, como aquí hay negativo, y esta parte de acá, cuando evaluemos con alfa, va a ser también justamente negativo, pues se nos va a hacer esto positivo en este caso. Entonces, aquí va a ser seno de 2 alfa sobre 2. Y ahí tendríamos pues básicamente esta integral ya hecha. Entonces venimos acá y lo ponemos nada más. Se Bm esto de aquí y sería, bueno, aquí tendría, bueno, ya podemos multiplicarlo de uno. Aquí en vez de un medio, pues ya podemos ponerlo un cuarto nada más. Entonces esto sería pues pi menos alfa más, eh, si no estoy mal, no sé si está bien. Si es seno, bueno, puse seno, bueno, no importa ya, es lo mismo. Ya sobre 2. Entonces aquí ya tendríamos esto. Entonces, eh, para dar la expresión verdadera, vamos a tener que nosotros ahora poner con todo y raíz. Entonces, déjenme esto copiarlo rápido y ponerlo aquí abajo. Yep. Entonces, esto de aquí estaría lo siguiente. Ya. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Nosotros, como esto está con raíz y esto es una multiplicación, pues podemos hacer lo siguiente. Podemos expresar lo siguiente. Sería bm sobre 2. En este caso, pues vamos a solo poner esta parte de aquí y todo esto va a estar con la raíz. ¿Ya? Sería en este caso, sí sería uno sobre pi multiplicado por esta expresión de aquí, sobre 2. Bueno, entonces, esto a mí al final me va a quedar, aunque espérense, esto no debería estar al cuadrado, para mí. Ya. Es de bm sobre 2. ¿Ok? Y multiplico por toda esta expresión. Entonces me copiar esto rápido. Quedaría. Ya. Entonces, aquí tendríamos nuestro valor. Este RMS uy, perdón, RMS aquí estaría. Entonces, pero ¿qué pasa si, bueno, no importa, no sé si está bien ahí. Entonces, ya. Entonces, ¿qué nos faltaría? Ya tenemos literal C, ahora dice literal D, dice. Necesitamos calcular la eficiencia del rectificador. Entonces, ¿qué nos están pidiendo en este literal? La eficiencia. En este caso, vamos a poner lo siguiente. Bueno, estos ejercicios de aquí, según he estado lo que he investigado, la eficiencia pues se escribe de la siguiente forma, con la potencia de C sobre la potencia de C, ¿ok? Entonces, aunque en máquinas es al revés, si no estoy mal, pero bueno, según esto es así, según la IA. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Pues precisamente sería, o sea, esta potencia de C sería básicamente, vamos a utilizar el voltaje promedio que hemos sacado, entonces será voltaje de C al cuadrado sobre nuestra carga, en este caso que es la resistencia. ¿Ya? Entonces, con la potencia C lo que vamos a utilizar es precisamente el voltaje de RMS al cuadrado de la resistencia, en este caso, sobre R. Entonces, estas R se van a hasta simplificar y ¿cómo nos va a quedar esto? Va a ser este voltaje al cuadrado con este voltaje también al cuadrado. ¿Ya? Entonces, lo único que vamos a tener que hacer es lo siguiente, que va a ser, pues, reemplazar y simplificar todo lo de aquí. Pero, pues, para hacer más rápido, yo voy a poner directamente lo que se obtuvo. Entonces, sería en este caso lo siguiente, sería esto coseno al cuadrado sobre, sobre pi, sería menos, ajá, más seno de t sobre 2. Ya, este sería mi valor de la eficiencia en este caso. Desconozco si esto hay que multiplicarlo por 100, aunque no estoy seguro, la verdad. Habrá que ver si es que nos dieran datos, pero eso desconozco. Entonces, esta parte de aquí está hecho. Entonces, ¿qué nos falta? Pues esta parte de aquí que está medio rara.
Calcular el factor de utilización del transformador. En este caso sería TUF. Yo, bueno, investigué esa parte. Vamos a ponerlo acá al lado. Vamos a acá abajo. Esta fórmula de aquí, o lo que nos están pidiendo, pues precisamente es lo siguiente, que es, bueno, en fórmula es lo de aquí, sería la potencia de C sobre digamos que la potencia del transformador secundario en este caso. Pero como nosotros estamos teniendo nosotros nomás un lazo simple en este caso, un lazo cerrado, que solo tenemos la resistencia R, podremos decir lo siguiente, que mi, sí, mi corriente IS va a ser precisamente la corriente IR. IR lo podemos expresar de la siguiente forma, sería el voltaje de la resistencia sobre R, que es pues básicamente VO también. Entonces, para más simplicidad, pues podemos decir lo siguiente, VS es igual a V, que es lo que nos estaban diciendo arriba, si no estoy mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con TUF? TUF, perdón. Que obviamente va a ser lo siguiente, vamos a tener pues, obviamente vamos a tener esto al cuadrado, el voltaje promedio, al cuadrado, y aquí vamos a tener V multiplicado por esta corriente que va a ser VR sobre R. Al final pues vamos a tener nosotros lo siguiente, es al cuadrado sobre V multiplicado por VR. Entonces esto de aquí lo que nos faltaría, bueno, lo que nos quedaría, si no estoy mal, esta parte de aquí, bueno, es VO, sí está, es VO en este caso. Eh, Aunque no. Bueno, a ver, sería PS al cuadrado, ajá, sobre 2 multiplicado por voltaje R. Estoy viendo aquí que voltaje RMS. A ver, entonces, si yo estoy reemplazando esto, ¿cómo? Voltaje RMS, bueno, vamos a ver aquí. La parte de aquí no es el voltaje RMS. Ya, entonces, aquí nos queda RMS, sí, aquí RMS, RMS. Sí, esto creo, si no estoy mal, también debería ser RMS. Ah, fue RMS, no sé. Esta parte de aquí nunca lo había visto. Entonces, con esto de aquí, bueno, ya poniendo esto directamente, fijaos, poniendo esto ya directamente, pues sería lo siguiente. Sería, pues, raíz de 2 multiplicada por uno más coseno de este ángulo alfa al cuadrado. Todo esto sobre la raíz de precisamente 2pi multiplicado por lo que en esta raíz sería 2pi, sería pi menos alfa al seno de 2 alfa sobre 2. Así se calcularía esto de aquí que nos piden. Esta sería la fórmula para calcular eso. Entonces, con eso de ahí, pues ya estaría hecho esta parte de aquí. Entonces, si no estoy mal, esa sería la potencia de C. Tendríamos el voltaje promedio sobre 2. Digo, el voltaje promedio al cuadrado sobre R, multiplicado por este voltaje aquí, que es el voltaje RMS del secundario. Y la corriente IRMS, pues precisamente, sí, precisamente este voltaje RMS. Ajá, sí. Ya, pues, entonces esto sería lo de aquí. Entonces, pues lo que me quedaría, pues sería el ejercicio. Este ejercicio de aquí. Sería un ejercicio de el tipo de circuito de recuperación de energía en este caso. Entonces, tenemos este circuito aquí. Uy, no está escribiendo.
Tenemos el circuito de aquí que nos están diciendo, pues tenemos un transformador, inductancia, bla, bla, bla. Tenemos esto de aquí que nos dicen que la resistencia y dispersión son despreciables. Le puso una fuente de DC. Tenemos esto de aquí, tenemos un transformador, tenemos un diodo. Y para de contar. Ya. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Pues nos están diciendo que tenemos que calcular pues el literal A, que dice que cuenta la expresión para el tipo de conducción del diodo. Entonces, eso, pues esto de aquí, pues precisamente, pues precisamente, pues vamos a hacer este análisis. Entonces, como nosotros tenemos el circuito, pues no lo podemos trabajar, entonces vamos a tener que simplificar un poco para los cálculos que vamos a hacer. Entonces, en este caso, vamos a poner que esto todavía no se ha cerrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a nosotros digamos, a expresar este transformador de la siguiente forma, como sería con la inductancia de magnetización. Aquí nosotros lo que vamos a tener va a ser digamos, un transformador ideal. Y justamente en este caso va a ser lo siguiente. Vamos a tener esto aquí y vamos a poner el sentido así, en este caso del diodo y de la diodo de la FEM y de la fuente. Va. Entonces, con esto de aquí, vamos a dejar esto. Ya. Entonces, con esto de aquí ya tendríamos un poco resuelto, pero lo que nos simplificaría sería todo esto referirlo al primario. Todo esto de aquí, todo lo que está en el secundario, pues referirlo al primario, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría eso? Pues sería de la siguiente forma. Uy, no es AC, es DC. DC, modelo de voltaje B. ¿Ya? De cómo me queda esto a mí, sería de la siguiente forma. ¿Sí? Mi inductancia de magnetización. Y esto referirlo al primario, como esto, bueno, debería expresarlo. Bueno, antes de referirlo al primario, mejor déjame dejarlo expresado, digamos, bien en este caso. O sea, a dejar expresado de tal forma que o sea, va esto, no me acuerdo de estos puntos de aquí. Como que, digamos, vamos a dejarlo parejo. Entonces, ¿cómo me queda esta parte de aquí? Básicamente es como que si le estaríamos dando la vuelta. Entonces, esto más o menos, y aquí tendría mi diodo. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo esta parte de aquí, con mi diodo y todo eso. Entonces, ahora sí yo puedo referirlo al primario. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? De la siguiente forma sería, ahora sí mi inductancia de magnetización. Y yo sí pongo lo siguiente. Entonces, en este caso de aquí, bueno, sí, lo que traté de hacer es, bueno, lo que está en el libro. Lo que encontré en el libro es que lo expresan de la siguiente forma. O sea, cuando te refieres al primario, pues, según el libro se expresa de esta forma. Según lo que he encontrado, según lo que, creo que lo que tengo aquí, creo que lo que tengo aquí al lado, si no estoy mal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Lo que según encontré en el libro, cuando se refiere al primario, pues se expresa de esta forma, con este diodo apuntando hacia acá, y la parte negativa o sea, de la fuente apuntando al ánodo del diodo. Entonces, por eso sí, por eso se expresó de esta forma. Entonces, aquí lo que iría, como estamos refiriendo, pues aquí pues ponemos más o menos el voltaje del diodo, sobre en este caso sobre A, y refiriendo también aquí mi valor de la fuente con el primario sobre A. Y aquí justamente circularía mi corriente I2 multiplicado por A. Pero ustedes, bueno, aquí una aclaración, básicamente, esta relación de vueltas, aunque aquí me están diciendo
que A es igual a n1 sobre n2, pues yo no lo voy a tomar así, sino lo voy a tomar como n2 sobre n1. ¿Y qué pasa si yo hago lo siguiente? Si yo expreso esto de la siguiente forma. Que aquí yo voy a tener esta relación de aquí, que yo lo voy a llamar, pues precisamente, voy a llamarlo n. ¿Ok? Entonces, como yo tengo esto de aquí, sería A igual a 1 sobre n, ¿ok? Donde recordemos que A es esta expresión de aquí y n es básicamente la relación n1 sobre n2, ¿ok? Esto lo expresa así el libro, entonces yo me estoy guiando nomás del libro. Entonces con esto de aquí, pues tenemos esto. Ya, entonces, mm, mm, mm. Bueno, ya digamos, bueno, aquí vamos a suponer que esto ya está cerrado. Ya. Entonces el primer análisis es cuando nuestro circuito, cuando el, el switch se cierra, básicamente con el switch se cierra, básicamente aquí va a haber una corriente, y como nos hemos dado cuenta, este inductor está en paralelo con nuestra fuente de C, entonces aquí vamos a tener voltaje de magnetización. Entonces para nuestro primer intervalo de análisis va a ser desde cero hasta T1, ¿ya? Entonces, con solo T1, pues vamos a ver. Entonces, como dije antes, aquí tenemos nosotros lo siguiente. Podemos plantear nosotros esta igualdad, digamos. Sí, podemos hacer lo siguiente. Que el voltaje de la fuente, en este caso, va a ser igual al voltaje de magnetización. Pero bueno, en este caso ya sería constante mi BM. BM sería constante porque está en paralelo a una fuente, entonces. Eso. Entonces, con esto de aquí, pues tendríamos esto. Entonces, ahora sí vamos a hacer el análisis, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos BMT, ¿ya? Pero ¿qué es esto? Digamos, la fuente, el voltaje de mi inductor. Entonces, ¿cómo se define el voltaje del inductor? Es básicamente con lo siguiente, mi inductancia de magnetización multiplicado por la corriente que va a circular por aquí, aunque aquí se me pasó por alto poner la corriente. Aquí va a circular IS de T y aquí vamos a llamarle I1, ¿ya? I1 de T. Entonces, con esto de aquí vamos a poner aquí I1 de T por diferencial de T, ¿ya? Entonces, lo siguiente que tendremos pues será lo siguiente. Lo que tendremos que hacer aquí básicamente sería despejar y resolver la EDO, básicamente. Entonces, esto de aquí como me quedaría, pues sería, bueno, en este caso de aquí, recordemos que BM es constante porque está en paralelo a la fuente, esto nomás es por definición, pero BM en este caso va a ser constante. Entonces, dejémoslo expresado como BM nada más, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a borrar esto, vamos a ponerlo acá al lado mejor. Entonces, ¿cómo a mí me quedaría BM? En este caso, para resolver la EDO sería BM sobre el M, que estoy despejando esta parte de aquí, sea por diferencial de T y sería por diferencial de la corriente I1 de T. Aquí plantearíamos las corrientes, digo las corrientes, las integrales, sería desde cero hasta T en este caso. ¿Y cómo me quedaría esto? Lo siguiente sería IT, bueno, I1 de T sería PM sobre LM de T, ¿ya? Entonces, esa sería la valor expresión de la corriente I1. Entonces, si yo quiero saber la corriente digamos, para este tiempo de aquí, que esto aquí nos va a servir. Entonces, si nosotros ponemos para este tiempo T1, pues precisamente va a ser lo siguiente. Solo expresar, o sea, solo poner la T será igual a T1 en este caso. Voy a poner esto mejor acá al lado. Al lado y poner acá arriba para T igual a T1. Ya, precisamente eso. Entonces, con esto de aquí, ya sería terminado el primer análisis. Entonces, vamos por el segundo. El segundo análisis es para básicamente tiempos mayores a T1.
mayores o iguales. ¿Qué pasa en T1? En T1 precisamente lo que va a pasar es que se va a abrir justamente ese switch. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa justamente ahí? Justamente cuando se abre ese switch, en mi diodo, este diodo de aquí va a empezar a conducir. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedaría a mí el circuito? Pues sería de la siguiente forma. Si mi inductancia multiplicado por este diodo de aquí y y mi voltaje, y mi fuente de voltaje. En este caso de aquí iría, pues básicamente iría multiplicado por A. Entonces, bueno, como el diodo conduce, aquí lo que se me pasó por alto es, bueno, como el diodo conduce, pues básicamente se va a comportar como un corto en este caso. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿por qué el dedo conduce en este caso? Es porque básicamente el inductor se opone a los cambios bruscos de corriente. Entonces, al momento de que se abrió esto, pues precisamente aquí iba circulando una corriente y una, ¿sí o no? ¿Qué es lo que pasa? Que como el inductor se opone a los cambios de corriente, digo, si los cambios de corriente, perdón, este va a inducir un voltaje para, digamos, como que compensar esa caída que tenemos nosotros la corriente. Y ese voltaje inducido va a hacer que se active mi diodo. Ya, va a hacer que se active en este caso. Entonces, con esto de aquí, yo lo que voy a hacer ahorita va a ser lo siguiente. Voy a, digamos, hacer como que un cambio, como un cambio de variable. Ahora ya no va a ser mi partida, o sea, mi punto de inicio ya no va a ser cero, sino va a ser en este caso T1 ahora. Entonces, se denota en este caso como T', sería T menos T1, ¿ya? Entonces, con esto de aquí, pues vamos a tener lo siguiente. Para T1, en... Bueno, con esto de aquí, ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues precisamente vamos a tener que hacer aquí, en esta malla aquí, bueno, aquí nosotros tenemos una malla. Vamos a tener que hacer una ley de voltajes de Kirchhoff, ¿ya? Entonces, con esta ley de voltajes, básicamente vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener este voltaje BM. Ese BMT, bueno, sería en este caso, como estamos con T', sería BMT'. Entonces, vamos a poner aquí BMT', este caso sería más B sobre A, va a ser igual a cero. ¿Ya? Entonces, en este caso, si BMT' va a ser igual a menos B sobre A. ¿Ya? Entonces aquí sería LM, entonces sería aquí, BM sería, entonces la corriente que circula por aquí sería I1, entonces sería esta parte de aquí. Sería el valor de la inductancia por esta expresión de la derivada. ¿Ya? Entonces sería aquí B sobre A. Sería igual a menos B sobre A. Entonces aquí pues pasamos por acá. Y pues hacemos lo mismo que hicimos acá arriba. Sería esto de aquí. Hacemos lo mismo para resolver digamos, la ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo me queda a mí? Esto sería diferencial de T' va a ser igual precisamente a mi voltaje Vm sobre A y la inductancia por el diferencial de t. Entonces aquí vamos a poner nosotros las integrales y los límites de integración serían de 0 hasta t'. Ya. Entonces con esto de aquí, pues precisamente nos quedaría lo siguiente. Sería pues, si la corriente I1 a t' menos, en este caso y sería en este caso I1 t' igual a cero. ¿Ok? Entonces aquí nos quedaría lo siguiente también. Nos quedaría pues, eso sería Bm sobre A multiplicado por Lm multiplicado por T'. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sacamos esto de aquí? ¿Ya? Esto de aquí, o sea, cuando nos están diciendo que T' es igual a cero, recordemos que T' es igual a T1, digo T menos T1, ¿ya? Igual a cero. Entonces, lo que nos están pidiendo en sí es la corriente I1 evaluada en uno. Pero esa corriente, si no estoy mal, acá ya se evaluó.
Eh, aquí está. Esta corriente ya se evaluó. Entonces, ¿cómo nos quedaría a mí nosotros esto? Sería I1 de prima igual a cero va a ser precisamente igual a la corriente I1 evaluado en T1, que va a ser nada más ni nada menos que Bm sobre Lm multiplicado por T1. Entonces yo vengo acá y pues antes de reemplazar voy a despejar esto para que sea en este caso positivo. En, espérense. No es positivo. No sé por qué lo puse negativo. Es positivo. Vale. Ahí sí me cuadra. Entonces sería Bm sobre A por Lm multiplicado por T'. Entonces, como esto pasa con positivo, pues sería Bm sobre Lm T1. Ya. Entonces, en este caso de aquí ya tendríamos esta expresión de la corriente. Entonces, ¿qué me faltaría? Bueno, viendo un poco de manera gráfica, vamos a hacer lo siguiente. Sería aquí T. Y aquí sería la corriente I1 de T en este caso. Y la corriente del diodo. Vamos a poner las dos, ¿ya? Entonces poniendo los valores de tiempo sería aquí T1. Y que vamos a llamar otro tiempo que es la T2. Que ya les voy a indicar cuál es ese. Entonces, la primera gráfica va a constar de la corriente I1. ¿Qué va a pasar? La corriente I1, si se dan cuenta, básicamente es mira, una constante multiplicado por t. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando mayor pasa el tiempo, digamos que la corriente va aumentando. Pero ¿qué pasa? Que la corriente va a aumentar de manera, digamos, lineal, viéndolo de la siguiente forma. O sea, si de esta forma, o sea, lineal hasta este punto, justo cuando llegamos a T1, donde se abre el switch, la corriente cae a cero. Pero justamente en ese instante, cuando cae a cero, se va a encender la corriente. O sea, sí, o sea, va a encender el diodo. El diodo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que justamente en este instante se va a encender el diodo al punto de, digamos, al máximo de la corriente de I1. Entonces, este punto de aquí, a mayor que pase el tiempo, va a ir disminuyendo la corriente porque básicamente va a ir decayendo el voltaje inducido del inductor. Entonces, este intervalo de aquí es mi tiempo de conducción. Se podría definir de la siguiente forma, sería T2 menos T1 en este caso. Pero, bueno, T1 siempre me dan el valor de T1, ¿ok? Entonces yo tengo que, de una forma, expresar T2 en términos de T1 para poder hallar mi constante, bueno, mi tiempo de conducción. Entonces, ¿cómo yo hago esto? Bueno, como yo estoy desde mi punto de referencia, o sea, T' igual a T menos T1, yo puedo hacer lo siguiente. En este caso, ahora yo quiero analizar T2. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer, en vez de T, voy a poner T2. ¿Ok? Entonces, este va a ser ahora mi nuevo análisis. Porque yo quiero saber, básicamente, digamos, de una forma, hallar la expresión de T2 en términos de T1. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues vamos a hacer lo siguiente. Bueno, en este caso vamos a expresar, digamos, I1 sería la siguiente, sería T' igual a T2 menos T1, ¿ya? Entonces, ¿a qué es igual a esto? Pues básicamente esto es igual, si no estoy mal, debería ser igual, sí. Debería ser igual a menos Bm sobre A multiplicado por Lm. Y aquí yo voy a expresar lo siguiente. Voy a poner la diferencia entre T2 y T1. O sea, aquí va T', pero lo puse ya con T2 y T1, ¿ya? Entonces, con esto de aquí, ¿qué me faltaría poner? Pues me faltaría poner lo siguiente, o sea, Bm sobre Lm multiplicado por T1, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí justamente? Este, yo cuando estoy justamente aquí en el T2, o sea, en el tiempo T2, ya
O sea, ya mi voltaje de inducción del inductor se acabó. ¿Qué quiere decir eso? Que esta corriente de aquí va a ser igual a cero. Entonces, ya, o sea, como ya no hay el voltaje del inductor, el diodo ya no queda polarizado, entonces se apaga. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta corriente de aquí va a ser cero. Entonces, esto va a ser cero, entonces yo con esto de aquí puedo igualarlo. ¿Ya? Entonces sería T1 más PMLM por T1. Entonces, con esto de aquí, bueno, al igualar se va a simplificar esto y esto. ¿Ya? Y al final me va a quedar T2 menos T1 menos sobre A igual a T1. Entonces con esto de aquí, pues pasa lo siguiente, va a ser T1 igual, digo T2. Con esto aquí yo puedo despejar ya T2, sería T2 multiplicado por A más T1. Que me va a quedar lo siguiente, sería T1 A más 1. Y si lo quieres dejar expresado en términos de n, pues sería nada más, a ver, sería pues precisamente 1 sobre n, 1 sobre más 1. Entonces con esto de aquí, yo puedo hallar mi tiempo de conducción T2. Y al restarlo con el tiempo T1 que me dan, pues precisamente voy a dar mi tiempo de conducción. Aunque viéndolo de la siguiente forma, déjenme ver qué pasa si yo reemplazo lo de T2. O sea, tiempo de conducción se define como T2 menos T1, ¿sí o no? Entonces, si yo pongo aquí la expresión que me salió de T2 menos T1, este a mí me va a quedar lo siguiente, que TC va a ser igual a T1 sobre N. Bueno, entonces esta sería digamos, mi expresión para el tiempo de conducción, si no estaría mal. Porque al momento de reemplazar esto, como esto es menos T1, si yo esto lo distribuyo, me va a quedar T1, menos T1 sobre N más T1 y después me va a quedar menos T1, entonces eso se va a simplificar y aquí quedaría mi tiempo de conducción. Bueno, algo más que indicarles. Bueno, si me piden el voltaje inverso pico, nomás es esta fórmula de aquí. Pues recuerden, si ponen A, si quieren poner B, pues, digo, si quieren poner N, sería 1 sobre N más 1. Nada más. Ya, ese sería el voltaje pico, bueno, el voltaje inverso pico del diodo. Ya, entonces, ¿qué me falta aquí por poner? Bueno, esto aquí está. Ahora me piden graficar la corriente de la fuente mostrada. Ya. Bueno, me dicen que indique el valor máximo y mínimo. ¿Qué es lo que pasa? Justamente, ¿dónde está? Se me perdió. Aquí está. Justamente yo aquí ya tengo digamos, mis valores máximos y mínimos. Justamente este de aquí va a ser mi valor máximo, ¿sí o no? En la gráfica que le hice aquí, justamente este punto de aquí va a ser básicamente PMLM T. Bueno, T1 ya, pongámoslo así. Justamente va a ser mi valor máximo, ¿ya? Y este de aquí justamente va a ser mi valor mínimo. ¿Por qué? Porque justamente tenemos una expresión, digamos, negativa en este caso, ¿sí o no? Entonces, esto de aquí, ¿cómo me quedaría a mí la gráfica en sí? O sea, me están pidiendo a mí la gráfica de la corriente de la fuente. Y precisamente es esta de aquí, justamente. De cómo me queda a mí eso de ahí, pues sería básicamente lo siguiente. Aquí vamos a poner aquí T. Uy, no. Vamos a poner aquí T. Bueno, ya eso no importa. La corriente Y es en este caso. Entonces, aquí T1. Y bueno, sí, vamos a T1 hasta eso. Déjenme ver hasta eso. Cómo quedaba esa corriente. Ajá, sí. Y T2. Ya. Entonces, ya. Entonces, inicialmente, pues básicamente, así mismo como le he indicado, se carga, o sea, la corriente es lineal, digamos así, de una forma. Y cuando llega a T1, pues este switch de aquí se va a abrir, no el de acá. El de aquí se va a abrir en T1 y va a decaer. Pero en este caso no va a caer en cero, sino va a caer hasta un valor negativo. ¿Cuál es ese valor negativo? Justamente es menos Bm sobre ALM por T'. ¿Ya no? Y mi valor máximo
básicamente va a ser el BM sobre LM por T. Bueno, y eso sería T1. Entonces, este va a ser mi valor máximo y este sería mi valor mínimo. Entonces, justamente en esta parte de aquí va a ir así, va a ir subiendo, subiendo, subiendo. Bueno, vamos ahí. Supongamos que ahí esté 2. Ya, ¿no? Vamos a borrar esto para que se vea, para que esté, digamos, bien. Borra, 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 borra. Ahí está, nice. Aquí va a estar mi tiempo T2. Entonces, justamente aquí, cuando lleguemos a T2, la corriente va a ser, bueno, aunque no se vea, la corriente va a ser cero en este caso. Voy a ponerlo, sistema azul. La corriente justamente va a ser cero. Uy, se borró. La corriente justamente va a ser cero. Entonces, aquí tendría yo básicamente mi punto máximo. Y aquí tendría mi punto mínimo. Sería justamente esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces, esa sería la gráfica con eso de la parte máxima y mínima. ¿Ya? Entonces, esos son los ejercicios que yo tenía hechos hasta eso. ¿Ya? Ok.